En el año 2030, a través de todo el planeta se abrieron centenares de portales provocados por un choque dimensional. Desde estas puertas a otro mundo emergieron miles de bestias espantosas distintas que acabaron con gran parte de la humanidad en pocos años. Mi deber personal es recolectar información de estos monstruos con la esperanza de encontrar una manera de deshacernos de ellos. Mi nombre es Reinhard Morgenstern y este es mi bestiario. El cambiaformas. Durante mi búsqueda por el centro de China encontré suficientes cosas perturbadoras como para no querer volver a este sitio. Y no me refiero a la inmensa variedad de bestias grotescas que polulan por doquier, sino a los humanos dementes que habitan en este país y por aquella criatura a la que llaman el cambiaformas. Pero vamos desde el inicio. Creo que esta es de las aventuras más extrañas y peligrosas por las que he tenido la desgracia de pasar. Había llegado por la tarde a la cercanía de una ciudad de nombre Guangyuan, y desde ese punto comencé a notar ciertos detalles espeluznantes. Eran cráneos humanos y monstruosos colgando en algunas partes de la ciudad. También había grandes monumentos de hueso de aspecto muy amenazante. Ni siquiera quise internarme en esa ciudad. No me daba buena espina lo que iba a encontrar ahí dentro, así que continué mi camino por su perímetro. De pronto, la tierra bajo mis pies comenzó a temblar ligeramente, como si algo muy grande se acercara. Miré a mi alrededor y fue cuando encontré a 5 sabuesos monstruosos corriendo hacia mí. Estas criaturas de 1 o 2 metros de alto son muy conocidas por todo el mundo, pues se reprodujeron velozmente y se esparcieron por todas partes, cazando a toda criatura viviente que podían. Era el clásico depredador de nuestra era. Poseían una crin roja por todo el lomo y la cola, y como su nombre lo indica, parecían sabuesos alienígenas de piel pétrea. Los sabuesos monstruosos que se acercaban a mí llevaban a sus espaldas a unas personas. No podía creerlo. Esos dementes estaban montando a las criaturas. Cuando llegaron hasta donde yo estaba, se bajaron de sus bestias, y con porras y hachas en mano se acercaron a mí. Su vestimenta era realmente extraña. Parecían guerreros de tribus de un mundo apocalíptico con sus sombreras de cuero y petos del mismo material, pero con clavos saliendo de estos. Tomaron mi mochila bruscamente y comenzaron a escudriñar en ella. Por un momento creí que eran simples bandidos buscando qué robarme. Fue entonces que encontraron el bestiario y comenzaron a hojearlo. Se miraron unos a otros y se dijeron cosas que yo no comprendía por la barrera del idioma. Después de eso simplemente me ataron las manos y me llevaron con ellos. Debo admitir que estaba aterrado por subirme a una de sus bestias, pues creí que en cualquier momento se voltearían y me devorarían. Pero curiosamente parecieron obedecer las órdenes de sus amos. Monté al sabueso monstruoso y nos dirigimos hasta Bashong, otra ciudad muy pequeña al este de ahí. Ni bien entramos comencé a ver de nuevo aquellas decoraciones de hueso aterradoras colgando por doquier. Las calles olían fatal, a excremento. Por todas partes había personas vestidas como si estuvieran preparados para una guerra. Pero lo más increíble era la cantidad de monstruos que había ahí. Monstruos de todos tamaños y formas imaginables, criaturas que jamás había visto. Las bestias convivían con los humanos, les obedecían y acompañaban a donde quiera que fueran. Mis captores me llevaron entonces a un edificio bastante peculiar, pues inspiraba un miedo inmenso. Ahí dentro se hallaba quien parecía ser su líder, un hombre de unos 50 años de complexión robusta y un rostro tan tosco que desagradaba a la vista. Aquellos que me habían traído aquí platicaron con él y le mostraron el bestiario. Este hombre, sorprendido, pronunció palabras en chino y en pocos segundos trajeron a otra persona. Un señor estadounidense con moretones en toda la cara y con una mirada perdida. Seguramente también había sido capturado por estos locos, pero ya llevaba aquí bastante tiempo. Este pobre desgraciado comenzó a traducirme lo que decía el líder. Primero se presentó diciendo que, efectivamente, él era el que comandaba aquella tribu. Su nombre es Wang,
En resumen, son una comunidad de exmilitares y unos cuantos cazadores que decidieron reunirse para domar a las bestias que tanto daño le habían hecho a la humanidad. Tardaron bastante tiempo en lograrlo y claro, también perdieron a decenas de sus compañeros en el intento. Pero al final, las bestias entendieron que con estos humanos lograrían una mejor alimentación. Era una especie de relación simbiótica. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a crecer otros grupos similares en las cercanías. Por una cosa u otra nació también una rivalidad entre los clanes y las luchas por el dominio del territorio no se hicieron esperar. Actualmente en aquella zona hay por lo menos 5 tribus de domadores que buscan encontrar a los monstruos más peligrosos para intentar domarlos, y, con su poder y fiereza, destruir a sus enemigos. Aún ahora sigo pensando que es la idea más estúpida que he escuchado, pero claro, no se lo iba a decir. Mis captores quedaron muy impresionados e interesados con mi trabajo con el bestiario, y creyeron que con mis conocimientos y experiencia podría ayudarlos en su imaginativa misión de conquistar toda China. Es por ello que me habían traído a esta ciudad, ante su líder, al cual le gustó mucho la idea. Pero, en sí, ¿qué era lo que tenía que hacer yo? Bueno, la respuesta a esa pregunta no me agradó en lo absoluto. Lo que ellos querían era que me dirigiera al norte, a Hanshong, una ciudad muy antigua en la que existe una zona residencial, y en uno de esos edificios mora un ser oscuro y maligno al que nombraron el Cambiaformas. Como su nombre lo indica, es una criatura capaz de adquirir la forma que desee, y está por demás decir que es extremadamente violenta y peligrosa. Pocos datos se tienen de él, y es ahí donde entro yo, pues quieren que investigue a la criatura y descubra una manera de domarla. Se creen que soy un experto en monstruos y que encontraré solución a su problema. Y en realidad no es como que pudiera elegir hacerlo o no. Era claro que no tenía más opción que ir. Después de todo, era su prisionero. 2 de los domadores de bestias me escoltaron hasta la zona residencial de Hanshong sobre uno de sus sabuesos monstruosos. Por un lado, no querían que huyera de esta misión, y por otro lado, su jefe Wang les había ordenado protegerme mientras estuviéramos dentro, lo cual no les pareció muy buena idea según pude ver en la expresión de sus rostros. Cuando llegamos, la gran bestia que nos sirvió de transporte lucía aterrada. Ni siquiera deseaba acercarse al lugar. Eso no me daba buenas primeras impresiones. Nosotros entramos en el edificio de unos 9 pisos y comenzamos a subir por las escaleras. Conforme íbamos subiendo, la oscuridad comenzaba a hacerse más espesa y podía percibir cada vez más un inmundo hedor que golpeaba mis sentidos. Era el aroma de la muerte, un aroma que había tenido la desgracia de absorber durante tantos meses en mis viajes. Se había hecho casi de noche. Algo que aterraba a mis acompañantes, pero que no parecía importarles, pues al parecer le temían más a su líder. Ayudados de la luz de nuestras linternas, llegamos entonces al 8º piso y pude ver con horror a un hombre acostado a un lado de la entrada del apartamento. Tenía un agujero en el estómago y sus entrañas yacían desparramadas en el suelo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Al menos sabía que este monstruo, como la gran mayoría, les encanta la carne humana. Nos adentramos en el apartamento y en la sala a la que llegamos noté con horror que las paredes se encontraban pintadas con sangre humana. Eran símbolos indescifrables para mí. Por experiencia puedo decir que eso significaba que el Cambiaformas tiene cierto grado de inteligencia. Con la linterna recorrí el techo y el suelo de aquel lugar bañado en penumbras, y vi varios cuerpos destrozados por doquier. En ese momento escuché el grito ahogado de uno de los domadores. Miré hacia donde él apuntaba con su luz, y vi a una niña desnuda de espaldas que continuaba pintando en la pared con la sangre de los muertos que ahí se encontraban. Mi mano comenzó a temblar. La niña volteó y pude ver un rostro apacible y tierno, que en un par de segundos se transformó en una mirada oscura y llena de malicia. Sonrió y se internó en el pasillo cercano a ella. Por varios segundos quedamos atónitos ante lo sucedido. Tomé la iniciativa y caminé hasta el pasillo. Ahí pude alumbrar a la niña que me miraba fijamente,
Estaba completamente seguro que esa cosa era el cambiaformas. En ese instante una pelota se escuchó cayendo por las escaleras de afuera del departamento. Los domadores saltaron del susto y yo volteé preocupado. Recordé el peligro que corría en ese lugar y volví mi mirada a la niña en el pasillo, pero ya no había nadie. Un impulso de estupidez quizá me hizo adentrarme en las habitaciones al final de ese pasillo. Con la luz alumbré e investigué en una de las habitaciones tanto como pude, y no vi nada más que domadores muertos y sangre en las paredes. Una risa diminuta se escuchó en la última habitación frente a mí. Con mucha cautela abrí la puerta. Debajo de las sábanas, encima de la cama que ahí se hallaba, pude ver un bulto del tamaño de una persona ya adulta. Me acerqué lentamente y quité la sábana. Era solo otro cadáver. Fue cuando escuché los gritos desgarradores de los domadores que aún seguían en la sala. El cambiaformas me había engañado. Salí corriendo de la habitación y antes de salir por el pasillo pude ver una sombra que se proyectaba por la luz de una de las linternas de los domadores. La sombra era la de una criatura grotesca y enorme sin forma definida. Y en pocos segundos comenzó a cambiar de nuevo su figura, volviendo al cuerpo de una niña. En un instante la sombra desapareció. Cuando salí del pasillo y llegué a la sala vi lo más enfermizo que he visto en mi vida. Uno de los domadores yacía despedazado en el suelo. Jirones de piel colgaban por todos lados. Sin embargo, el cuerpo del otro domador no estaba ahí. Ayúdame, por favor. Escuché aquella súplica proveniente del último piso, el 9º apartamento. Subí las escaleras preocupado, pensando que quizá podría ayudarlo para salir de ahí lo antes posible. Con la mente casi en blanco llegué hasta la puerta del último apartamento y la abrí. Y entré al hogar. Fue en ese instante cuando me di cuenta de un detalle sumamente escalofriante. Ninguno de los dos domadores sabía hablar otro idioma más que el chino. Entonces, ¿cómo es que pudo hablar algo que yo entendiera? Ahora todo era claro. Aquella voz no era del domador. Dentro de la habitación en la que ahora me hallaba había un ser monstruoso. Ya no era la dulce niña de antes. Ahora era un ser oscuro, repugnante y deforme que se retorcía con cada paso que daba hacia mí. Medía unos 2 metros y parecía estar hecho de una sustancia negra que a ratos se volvía humo. Era muy extraña. Y su rostro, cómo quisiera olvidarlo. Olvidar aquellos ojos rojos llenos de malicia pura. Sentí el verdadero terror en ese momento. Me di media vuelta y salí de la habitación dejando encerrado al monstruo. Sin embargo, cuando volteé, vi que la criatura comenzaba a atravesar la puerta y pared como si no hubiera nada en su camino. Fue ahí cuando decidí que era momento de huir. Bajé las escaleras tan rápido como mis piernas pudieran. No iba a detenerme por nada del mundo. Amigo, ven a jugar conmigo. Su voz era algo que nadie debe de escuchar. Parece ser capaz de robarte la cordura. El cambiaformas bajaba las escaleras sin orden. Deseaba alcanzarme a como diera lugar. La persecución fue intensa y realmente extenuante. Hubo momentos en los que no creí escapar, pero al final logré salir del edificio, dejando atrás al monstruo, a esa pesadilla. Ahí fuera se encontraba el sabueso monstruoso aún temblando del miedo. Él sí sabía a lo que nos enfrentaríamos. No me atreví a montarlo para que me llevara de regreso a Bashong. Alguien con mis ideales no confiaría nunca en un monstruo por muy amaestrado que estuviera. He de confesar que, ahora que no tenía captores, me había venido a la mente no volver con Wang y su clan de domadores.
Sin embargo, mis principios de salvaguardar a la humanidad y destruir a todo aquel que desee consumir nuestra existencia salieron a flote y me dictaban que tendría que regresar para advertirles que no volviera nunca más a intentar domar a esa semejante monstruosidad. Así lo hice. Sinceramente no tuve que exagerar mucho en mi reporte para evitar que Wang decidiera volver. Les conté que el cambiaformas resultó ser un monstruo de lo más escalofriante. Pocas veces he visto tanta maldad en una criatura. De hecho, he llegado a la conclusión de que este ente no asesina por hambre, sino por gusto. Tiene un grado de inteligencia bastante alto, capaz de diseñar planes y comunicarse con nosotros. El hecho de que hablara una lengua que yo pudiese entender me da a pensar que quizá no es originario de esta zona, pues ya tiempo atrás he encontrado criaturas inteligentes que aprenden el idioma de la zona de donde se encuentran. Su principal característica, el poder transformarse en otros seres, es tanto fascinante como extremadamente peligrosa. Como ya relaté, puede adquirir cualquier forma que desee, aunque sus mutaciones son evidentes y los ojos rojos que posee y la piel grisácea lo delatan de inmediato. No estoy seguro de cómo es su forma original, y quizá es mejor no saberlo. Por último, su habilidad de poder atravesar paredes y objetos sólidos me confirma que es uno de esos monstruos etéreos. Al leer mi reporte traducido por su prisionero americano, pude notar su cara de disgusto extremo, pero al final decidió liberarme. Actualmente no sé si siguió intentando domar al cambiaformas, pero lo que me queda claro es que nunca lo conseguirá. Ahora debo seguir mi camino al norte. Debo continuar con mi misión. Soy Reinhard Morgenstern, y esta pesadilla continúa. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.